Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En la clase de primer nivel adulto vamos a entrar a la unidad, al eje temático de geometría. Vamos a comenzar en la unidad de geometría viendo ángulos. ¿Ya? Y vamos a comenzar con lo siguiente. ¿Qué se entiende por ángulo? Al medir un ángulo en contra del movimiento de las manecillas de un reloj, es decir, en sentido antihorario, se considera que el ángulo es un ángulo positivo. Tenemos una clasificación de ángulos. Tenemos los cóncavos. ¿Qué significa que sea cóncavo? Que el ángulo cóncavo mide más de 180 grados y menos de 360 grados. Por otro lado tenemos los convexos, y el ángulo convexo mide más de 0 grados y menos de 180 grados. Por otro lado tenemos los ángulos obtusos. El ángulo obtuso es aquel cuya medida es mayor que 90 grados y menos de 180 grados. ¿Ya? Y por otro lado tenemos los ángulos agudos. Es aquel cuya medida es mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Tenemos el ángulo recto. El ángulo recto se caracteriza porque su medida es de 90 grados. Recto. Por otro lado tenemos el ángulo extendido o llano. Es el ángulo extendido, es aquel que mide 180 grados. Por otro lado tenemos el ángulo completo. El ángulo completo se caracteriza porque su medida es 360 grados. Tenemos el ángulo nulo, es aquel cuya medida es de 0 grados. ¿Qué son los ángulos complementarios? Diremos que dos ángulos son complementarios si la suma de su ángulo es igual a 90 grados. Si conocemos que un ángulo, su ángulo complementario se puede encontrar restando la medida del mismo a 90 grados. ¿Cuál es el ángulo complementario de 43? ¿O cuál es el complemento de 43? El complemento de 43 va a ser 47. ¿Y cómo se obtuvo 47? Restándolo a 90 grados. Por lo tanto, se dice que los ángulos son complementarios si la suma de ambos, 43 y 47 grados, dan 90 grados. Y para obtener el complemento o el complementario, se resta 90 grados. Por otro lado, tenemos los ángulos suplementarios. Diremos que dos ángulos son suplementarios si la suma de sus ángulos es igual a 180 grados. Si conocemos un ángulo suplementario, se puede averiguar restando la medida del mismo a 180 grados. Por ejemplo, ¿cuál es el suplemento de 143? Va a ser 37, porque si ustedes suman 143 más 37 les va a dar 180 grados. Por lo tanto, cuando nos piden encontrar el suplemento o el suplementario de 143, van a tener que restar a 180 grados. Y al restar le va a dar 37 grados. ¿Qué son los ángulos opuestos por el vértice? Dice que los ángulos opuestos por el vértice se caracterizan porque tiene un par de lados o rayos que se oponen, ¿ya? Se cortan en un mismo vértice eh, y no tienen punto interior en común. Y los ángulos opuestos por el vértice son iguales. El ángulo 1 es opuesto al ángulo 3, el ángulo 2 es opuesto al ángulo 4, están opuestos. Es decir, están opuestos. Eh, ¿Por qué? Porque están a distintos lados. Si el ángulo 1, supongamos, mide 43 grados, el opuesto al ángulo 1 va a ser el 3. Por lo tanto, el ángulo 3 también va a medir 43 grados. Por lo tanto, si nos pidieran el ángulo 2, ¿cuánto es el ángulo 2? Y el ángulo 4, el 1 con el 2 suman 180, son suplementarios. Por lo tanto, si el ángulo 1 vale 43, el 2 vale 137. Por lo tanto, si el ángulo 2 vale 137, el 4 también va a valer 137. Ángulo adyacente. ¿Qué significa que sean adyacentes? De partida, tiene un vértice en común y uno de los lados también. Tienen un vértice y un lado en común. Y la suma de ambos suman, en este caso, suman 180 grados.
En este caso son adyacentes suplementarios. Y son adyacentes suplementarios porque la suma va a dar 180 grados. Y son adyacentes porque tienen un lado en común y tienen un vértice en común. ¿Ya? Espero que les haya servido y lo estaremos viendo la próxima clase. Que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche. Que estén bien.